El Señor nos permitió por su gracia la semana pasada iniciar con este pasaje que vamos a seguir leyendo, cuando el mal sirve para bien. Y alguien te preguntará, ¿y sirve el mal para bien? Podemos decir que ante una situación de maldad calamitosa, desafortunada, donde nos enfrentamos al escarnio, a la jengua, al infortunio, podemos sacar algo beneficioso y después por ese mal decirle al Señor, gracias. Sí, claro que sí. En Romanos capítulo 28 nos dice la Escritura que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y lo creemos y lo vemos. Pero en el pasaje que vamos a estar leyendo hoy y que comenzamos la semana pasada, también podemos decir, sí, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y les invito a que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Génesis capítulo 50, y vamos a estar leyendo los versículos 20 y 21. Y una de las cosas que nosotros comenzamos a ver la semana pasada es que el mal que le vino a José los ayudó a todos los que les rodeaban, pero también lo ayudó a él. Vamos a leer en Génesis capítulo 50, versículos 20 al 21. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y por vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente, es decir, les habló al corazón. Realmente nosotros vimos la semana pasada las distintas etapas en la vida de José. Lo vimos en casa con su familia de origen, después en el desierto con los mercaderes, en un tramo de más de 8,000 kilómetros, en ese desierto abrasador, encadenado y llevado como esclavo. Luego lo vemos en Egipto, en la casa de Potifar, estando en Egipto, en prisión con otros presos y en el palacio como gobernador. Obviamente nosotros también vimos que José tenía algunas situaciones desventajosas en su vida, es decir, como persona. ¿Por qué? Porque su hogar de origen tenía las condiciones para estas desventajas. Como es posible y como es casi seguro, todos nosotros formamos nuestra personalidad en un laboratorio que se llama nuestro hogar de origen. Y es en ese hogar de origen donde nosotros comenzamos a formar el carácter y con el cual después, a medida que vamos madurando, tenemos que ir entonces dándonos cuenta que de nuestro hogar de origen es algo positivo y qué cosas entonces después nosotros vamos a desechar. Pero lo cierto es que nuestro hogar de origen es el lugar donde nosotros primero nos enfrentamos a la autoridad. Es por eso que cuando nosotros vemos los 10 mandamientos y vemos que los 10 mandamientos podemos dividirlo en dos partes. Los primeros mandamientos, los primeros 4, tienen que ver con nuestra relación con Dios, una relación vertical, y el resto de los mandamientos, los 6 restantes, tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Y el primero de los 6 restantes es el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque es en el hogar donde nosotros nos enfrentamos primero a la autoridad y aprendemos a ser organizados, aprendemos los límites, aprendemos el respeto. Entonces, José tenía unas desventajas en ese hogar de origen donde a él le tocó. Cuando nosotros vamos al pasaje, vemos que José vino de un hogar disfuncional.
Y obviamente esto provocó muchas de las cosas que nosotros conocemos de José. En segundo lugar, era un hijo consentido de su padre. Y en tercer lugar, era inmaduro, pero en un grado bastante elevado. Inmaduro como muchos jóvenes de su edad. Como si todo esto fuera poco, José entonces tuvo que enfrentar muchos males en su vida, situaciones intensas y fuertes. Y cuando nosotros vemos todos estos textos que nos hablan de la vida de José, nos vamos a dar cuenta que fue víctima de secuestro, fue víctima de un intento de asesinato por parte de sus hermanos y también fue vendido como esclavo. Después vemos a José en el desierto enfrentándose a todas las calamidades de un viaje extremadamente difícil. Ya cuando llega a Egipto, las cosas parecen como que van a mejorar. Sin embargo, es difamado por la mujer de Potifar, su amo o su primer amo en Egipto, y luego es enviado a prisión por tal difamación. Lo que quiere decir que José tenía razones para ser una persona resentida, porque aparte de lo que le hicieron sus hermanos, José entonces se enfrenta a otras injusticias y calamidades que hacen que su vida, aun cuando parecía que iba a mejorar, comienza a empeorarse. Como alguien dijo, cuando las cosas iban a ponerse mal, se pusieron peor. Entonces, José tenía todos esos motivos para ser una persona amargada, una persona desdichada y que tuviera grandes rencores en su corazón. Sin embargo, José, ya cuando lo vemos actuando en Egipto, aunque es un esclavo, y aunque todavía probablemente recordaba muy bien todo lo que le habían hecho sus hermanos, toda esa difamación de sus hermanos, el intento de asesinato, el secuestro, el venderlo como esclavo, el viaje por el desierto, vemos que José es otra persona. No es el José provocador, el José inmaduro que nosotros vemos en la casa de su padre, en Canaán, sino que vemos a un José más rescatado, más prudente. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que le hicieron a José y todo este mal comenzó a cobrar una factura para el bien de José e ir trabajando en su carácter y por supuesto ir dependiendo y creciendo en la gracia del Señor. Tanto es así que cuando vemos que José llega a la ciudad de Egipto y comienza a estar en la casa de Potifar, hay una serie de textos que nos confirman cómo Dios estaba obrando en la vida de José. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 39, los versículos 2, 3, versículo 5, versículo 21 y versículo 23, nosotros vemos cómo Dios estaba con José. Dice el versículo 2 de Génesis 39, y el Señor estaba con José. El versículo 3 dice, y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Versículo 5, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Versículo 21, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía y todo lo que hacía, y extendió su misericordia. Versículo 23, el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con José. Vemos que a pesar de los males, ya comenzamos a vislumbrar que lo más importante José ya lo estaba asimilando y teniendo, y es que Dios estaba con él. Probablemente él no tenía mucha conciencia, pero Dios tuvo siempre control de todo lo que estaba aconteciendo.
Aun cuando nosotros estamos azotados por el mal, sufriendo, revolcándonos del dolor o teniendo pocas cosas para vivir, aún allí Dios está. Y nosotros, en vez de blasfemar el nombre de Dios o venir a cuestionar a Dios por lo que nosotros estamos pasando, creyendo que no nos merecemos eso, tenemos que reaccionar con humildad y venir delante del Dios de los cielos, pidiéndole que nos ayude a entender sus propósitos en esas circunstancias adversas. Lo cierto es que a pesar de que José está siendo difamado, a pesar de que lo envían a la cárcel, esta nota de estos versículos deben animarnos de que Dios estaba con José. Lo mismo le sucedió a los discípulos. Después que el Señor multiplicó los panes y los peces, el Señor los envía en la embarcación para que vayan delante de Él, mientras el Señor se quedó en tierra firme orando. Y después nosotros conocemos el resto de la historia. Una tormenta terrible se levantó en el mar de Galilea o lago de Genezaret, y los discípulos creían que iban a morir. Toda una jornada, horas, quizás 6 o 7 horas, luchando contra las inclemencias del tiempo. Y ellos estaban trémulos de pavor, estaban totalmente a la deriva y merced de las olas. Pero ¿qué nos dice la versión de Marcos capítulo 6? Que el Señor, mientras estaba en tierra, los veía remar. Ellos no se daban cuenta de que el Señor tenía control de todo. De igual manera, Dios tenía control de lo que le pasó a Job. Dios tenía el control de lo que le pasó a José. Dios tenía el control de lo que le estaba pasando a los discípulos en el mar de Galilea. Como Dios también tiene control de esta pandemia. Y un microscópico virus no se puede mover si Dios no le da el permiso. Por lo tanto, algún propósito tiene Dios para esto, y nosotros tenemos la responsabilidad de buscar su rostro para ver el bien de este mal. Una persona débil espiritualmente, que se diga cristiana, en estos momentos, como conozco casos, están llenas de miedos. Están con los nervios fuera de control por la economía. Incluso algunos han llegado al extremo de cuestionar a Dios, y otros a blasfemar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios de la Biblia. Porque para que esta situación nos fortalezca, tenemos primero que conocer a Dios. Es el conocimiento de Dios que nos va a ayudar a nosotros a enfrentar esta situación. Y si usted no lo conocía lo suficiente, pues vamos a aprovechar esta situación y vamos a meternos en el mar de Dios y vamos a perdernos en su inmensidad, y en ese océano divino dejarnos llevar por Él, para que podamos conocerle, para que podamos crecer en medio de esta situación. Cuando nosotros vemos el pasaje, entonces vemos que el mal puede servir para bien. Vemos que José eventualmente pasó el tiempo, y lo que menos él se esperaba, y sus hermanos tampoco, es que ellos se iban a reencontrar nuevamente. Y nosotros vemos entonces este pasaje crucial donde José se encuentra con sus hermanos, él los reconoce, pasan una serie de situaciones y después José revela su identidad. Veamos Génesis capítulo 45, del 1 al 15. Y José, cuando se reencuentra con sus hermanos, primero en el capítulo 42, que es donde él primero lo ve. Y es en Génesis capítulo 45 donde José entonces se da a conocer de ellos, porque ellos no lo habían reconocido. Habían pasado aproximadamente 22 años y José fue secuestrado y vendido como esclavo a los 17 más 22. Entonces José tenía 39 años cuando ellos se reencuentran.
Y es en ese capítulo 42 del libro de Génesis donde él lo ve después de tanto tiempo. Y es en el capítulo 45 donde él se da a conocer. Pero vamos a ver qué pasó en ese capítulo 42. Y he hecho un bosquejo de los acontecimientos más importantes de ese capítulo 42. Génesis, capítulo 42, verso 7, José los reconoce cuando ellos llegan desde Canaán para buscar alimento a Egipto. Verso 8 del mismo capítulo 42, y vamos a estar todavía en este capítulo 42, ellos no lo reconocieron. Capítulo 42, versos 12 y 14, José los acusa de espía. Pero él sabe que no es así, pero los acusa de espía. Génesis capítulo 42, del 25 al 38, ellos regresan a su tierra. Génesis 43 ahora, del 1 al 15, ellos regresan de nuevo a Egipto. Y Génesis capítulo 44, lo que se conoce como la prueba de la copa entre José y sus hermanos. Aunque no se menciona a Benjamín, en el momento en que José es vendido como esclavo, algunos señalan que él no había nacido, pero es más probable que él era muy pequeño. Si nosotros partimos de la cronología del Génesis, y aunque en algunos aspectos la cronología del Génesis no es coherente, pero si partimos de que sí, de que todo está en el orden como debe de ir en este pasaje, vemos que Raquel, la madre de Benjamín y también la madre de Jacob, muere en el capítulo 35 cuando da a luz a Benjamín. Entonces, ambos, José y Benjamín, eran los únicos hermanos de padre y madre. Y quiere decir que cuando José es vendido como esclavo, probablemente Benjamín está muy pequeño y entonces no se menciona. Ahora, ¿qué deseaba probar José con lo que es la prueba de la copa? Todos nosotros sabemos que José metió en la copa, en el costal de ellos, en las provisiones que ellos consiguieron en Egipto. Y ya cuando iban cargados de provisiones, metieron la copa de José, su copa personal. Incluso José le dice, después cuando lo están acusando de robo de la copa, ustedes me robaron la copa en la que yo adivino. Y le dijo eso para que entendieran que era algo muy importante. No era que José adivinaba, pero para que ellos entendieran, según las costumbres egipcia, que él era un egipcio y que necesitaba esa copa. ¿Qué buscaba José? ¿Era una persona que todavía tenía resentimiento y le estaba costando perdonar? No sabemos. Lo que sí sabemos es que José probablemente estaba probando a ver si ellos abandonarían a Benjamín. Porque Benjamín era el niño más pequeño y era el hijo que con mucho dolor Jacob, el padre ya viejo, le dicen cuando ellos van a Egipto otra vez: miren, yo no puedo resistir perder a este muchacho, no puedo resistir, no permitan que yo descienda al Seol con dolor, le dice, si ese muchacho no regresa aquí a la casa. ¿Por qué? Porque era hermano de padre y madre de José, de una mujer que él amó mucho, que era Raquel. Entonces la copa la ponen entre las cosas de Benjamín. ¿Qué buscaba José con esto? Al poner la copa entre el costal y todo lo que llevaba, pero que pertenecía a Benjamín. ¿Qué buscaba José con esto? Algunos señalan que él
probaba a ver si sus hermanos eran capaces de dejar a Benjamín y tener el despecho con Benjamín como lo tuvieron con él. También ellos probar si ellos habían madurado en su afecto hacia su padre o estarían dispuestos a mentir con toda indiferencia hacia su profundo dolor. Lo cierto es que aunque estos hombres, es decir, los hermanos de José, no confesaron al José desconocido para ellos en ese momento, sí mostraron cierto cambio, sí mostraron que ellos no querían dejar a Benjamín allá. Y vamos a ver entonces, después de ese episodio, lo que sucedió en Génesis capítulo 45 del 1 al 15. Y lo voy a leer completo porque es un pasaje muy dramático. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis en Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habría ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos en un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Daos prisa y subid a donde mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores, y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no pases hambre tú, tu casa y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que os habla. Notificad pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Este es un pasaje con una carga dramática extraordinaria. José le dijo: no se preocupen, lloró. Y después nos dice el texto en ese último versículo 15, y después sus hermanos hablaron con él. Lo que quiere decir que hablaron de qué, de todo lo que había acontecido. Lo que se deduce que sus hermanos allí también se arrepintieron y le pidieron perdón. El pasaje no lo dice, pero hablaron con él. Implica de todo lo que estaba relacionado con los eventos que habían acontecido. Por eso decimos: cuando el mal sirve para bien. En estos tiempos de pandemia no es momento para usted estar enemistándose con las personas. Este tiempo de pandemia es un tiempo malo, al igual que el tiempo malo estaba enfrentando José. Por lo tanto, vaya y busque a la persona. Oiga, no salga de su casa por teléfono y pídale perdón.
en los miembros de su familia. Quizás hay temas que hay que hablar. Háblelo y pila de perdón. Este tiempo, en vez de estar desafiando el rostro de Dios, en vez de estar profanando el nombre de Dios y en vez de estar culpando a otros, comience a buscar a las personas, a reconciliarse con ellos, comience a pedir perdón, comience a hacer catarsis para traer bienestar a la vida suya y a la vida de los demás. No estoy diciendo que se pase por alto lo que está mal. Lo que estoy diciendo es que usted libere al rehén que tiene. No perdonar es como andar con un rehén que hasta que no se pague un rescate por él no lo suelta. Póngalo en libertad y deje la justicia en las manos de Dios y no en las nuestras. José perdonó y el perdón implica por lo menos 3 cosas a la luz de este pasaje. No desear la venganza por algo que te han hecho. José no se quiso vengar. Versículos del 1 al 4. José no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: haced salir todos de mi lado. Y no había nadie cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios. Versículo 3, José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y él dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Se acercaron: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis. No desear la venganza. José le está diciendo: ahora es que vamos a ver, y ahora, José no dice eso. José no dice: who's your daddy now? No le dice eso. ¿Y ahora qué ustedes van a hacer? No, José simplemente le dijo: yo soy su hermano José. Vive mi padre todavía. Vengan, acérquense. Acercarse era indicio de que no iba a haber agresión. En segundo lugar, no recordar con dolor. Mire lo que dice el versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido. Él recuerda muy bien que fue vendido. Él recuerda muy bien que fue víctima de un intento de asesinato. Recuerda muy bien que lo tiraron en el pozo. Recuerda muy bien el terrible camino de 8,000 kilómetros por el desierto. José se lo dice: no os entristezcáis por haberme vendido. No se entristezcan ustedes por eso. No les pese haber hecho eso, pues para preservar vidas, incluyéndole de ustedes, Dios me envió delante de vosotros. Ustedes fueron instrumentos de Dios para el bienestar que ahora se acerca para todos ustedes. Cuando el mal sirve para bien. El mal servirá para bien cuando nosotros confiemos en un Dios que tiene control de todas las cosas. El mal servirá para bien cuando nosotros sepamos y vivamos que Dios tiene control de todas las cosas. Cuando nosotros entendamos que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, y que nosotros podamos caminar no por vista, sino por fe, creyendo que todo va a pasar bien para la gloria del Señor y para beneficio de nosotros. José quizás en el momento no lo vio. Oye, amarrado, tirado en un pozo, oyendo a sus hermanos: vamos a matarlo. Quizás no lo entendía, pero ahora José lo entiende. Probablemente usted no entienda, ni yo tampoco. Y en este proceso no estamos llamados a entender, porque si Dios no lo ha revelado, no lo podemos entender. No estamos llamados a entender. No se preocupe por entender. No estamos llamados a comprender. Estamos llamados a confiar. Porque nosotros conocemos la historia completa. Conocemos la historia desde Génesis capítulo 1. Y nosotros conocemos la historia en Apocalipsis, ya cuando se termina todo en el capítulo 22. Dios gana, su pueblo triunfa. Entonces Dios es el Señor de la historia, que tiene control de todo. Y en este pasaje, lo primero que nosotros vemos es el perdón de José. En un tiempo como este, lo aprovechó para perdonar.
En tercer lugar, estar dispuesto a servir a la persona que te ofendió. Hay personas que dicen, sí, yo perdono, pero yo no quiero nada con este fulano. Sí, yo perdono, pero yo no lo quiero cerca de mí. Yo lo perdono, pero Dios que se encargue de él. Como me decía una persona a mí hace muchos años, la palabra de Dios dice que mía es la venganza, dice el Señor. Y yo estoy orando para que Dios me use a mí como su instrumento de venganza. No, así no. Estar no solamente dispuesto a no vengarse, a no recordar con dolor, sino también estar dispuesto a servir a la persona que ofendió. Mire estos versículos 11 al 15, sumamente reveladores de Génesis capítulo 45. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre para que no pases hambre, tú, tu casa y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que habla. Notificad pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró, y Benjamín también lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Perdonar no significa, como vemos en este drama, ceder ante la maldad o permitir que el mal triunfe, sino comprender y practicar la reconciliación como Dios quiere. Perdonar no debate quién tiene la razón, sino honrar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. En la vida cristiana, por lo tanto, lo más importante no es quién tiene la razón, sino perdonar. El perdón es una decisión guiada por el Espíritu de Dios, la cual nosotros debemos procurarla, esa voluntad. No resistir a nuestra naturaleza humana que siempre va a apelar al dolor, a la amargura, a las consecuencias, a las secuelas del mal, y por eso nos vamos a resistir a no perdonar. Nosotros no debemos resistirnos a perdonar. Al contrario, debemos ir en obediencia a lo que Dios ha establecido. Cuando el mal sirve para bien. Los días de José y el encuentro con sus hermanos eran días difíciles, días de hambre, de muerte, de desolación, de migración forzada, como hoy en día también. Días de inseguridad, de pánico, de desesperanza, pero el mal estaba sirviendo para él. Hoy en día es igual, aún sin esta pandemia. Este es un mundo difícil y complicado. En la actualidad, la situación global en estos momentos está trayendo fallecimiento, contagio, hambre, inseguridad. Países ricos y pobres luchan por sobrevivir a esta situación, cuando el mal sirve para bien. Al igual que en los días de José, el tema hoy en día es la supervivencia, pero no la supervivencia egoísta, o no la supervivencia que busca avasallar a los demás o a expensas de la desgracia de otros. No, son momentos para primeramente la reconciliación, pero la reconciliación con Dios. Estos son momentos para nosotros revisar nuestras vidas, cómo nosotros nos hemos manejado con Dios, pedirle perdón al Señor por nuestras faltas, por el egoísmo, por las mentiras, por el orgullo, por la soberbia, por la arrogancia, por la lujuria, por todo, pedirle perdón a Dios. Y si usted que me escucha entiende que todavía no ha dado ese paso, que ha vivido de espalda a Dios, venga al Señor en estos momentos
Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Revise cómo está su situación con Dios. Si antes usted vivía de espalda a Dios, pues este es un buen momento para usted reconciliarse con Dios, para que este mal sirva para bien. Comience con Dios, siga con los demás. Pídale perdón a quien tenga que pedirle perdón, a un hermano, a una hermana, a un esposo, esposa, hijo, hija, primo, prima, amigo, amiga, a quien sea que usted entienda que ofendió. No guarde deudas, no deba a nada a nadie. Pídale perdón cuando el mal sirve para bien. ¿Cómo Dios usó el mar para hacerle bien a José? 5 elementos visiblemente malos, a la luz de lo que hemos leído, le ocurrieron a José. Su hogar de origen, su relación con sus hermanos, su venta como esclavo, la falsa acusación de la mujer de Potifar, su encarcelamiento, y aún siendo gobernador de Egipto, aún estando en aquellas condiciones de ventajas, la hambruna impactó a la región, que fue un mal adicional que le sirvió a los hermanos de José. Cuando el mal sirve para bien, es por medio de aquel plan orquestado por Dios que los hermanos de José comienzan a sentir el embate de la hambruna y van a Egipto, pero Dios está detrás de todo esto. Cuando el mal sirve para bien. ¿Cómo Dios usó estos elementos aparentemente malos para hacerle bien a José? ¿En qué sentido todas estas cosas se le hicieron bien a José? En primer lugar, para hacerlo más sensible a los demás. Aquellos momentos como estos son oportunos para perdonar, para la reconciliación, tiempos donde nuestras vulnerabilidades son y están más expuestas que otros. Por lo tanto, debemos aprovechar para tender puentes de reconciliación, como lo hizo José. Cuando el mal sirve para bien. ¿Para qué? Para, al igual que como sucedió con José, hacernos más sensibles a nosotros. En segundo lugar, el mal sirvió para el bien de José porque lo hizo una persona más madura. Definitivamente que la manera en que José reacciona ante la mujer de Potifar, con los compañeros de celda y en la prisión en general, es indicador de que Dios había hecho una obra en José. No es el José muchacho provocador, inmaduro, que vivía chismeando con sus hermanos. Es un hombre conciliador, es un hombre prudente, es un hombre sabio. El mal fue un instrumento de Dios para mejorar el carácter de José. Cuando el mal sirve para bien, para hacerlo más sensible a los demás, como nosotros también debemos serlo, para hacerlo más maduro como persona, como nosotros debemos madurar. En tercer lugar, para bendecir su vida en términos personales. Al final, cuando José está en Egipto, es que se da cuenta la bendición que fue todo aquello que sucedió para su vida. Si José hubiera reaccionado de otra manera, probablemente no se da cuenta de que todo fue dirigido por Dios. José fue vendido como esclavo. Por ser vendido como esclavo, lo enviaron a Egipto. En Egipto, Potifar lo emplea, pero la mujer lo calumnia, entonces lo llevan a prisión. Pero en la prisión interpreta los sueños, y por interpretar los sueños, entonces José después es llevado a Faraón. Cuando le interpreta los sueños a Faraón, entonces da medidas económicas, entonces lo colocan como gobernador. Todo esto aparentemente era malo, pero Dios lo estaba usando para bien. ¿En qué situación de esta pandemia te encuentras tú? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cómo estoy reaccionando yo?
No lo vemos ahora, pero después lo va a ver. Por lo tanto, aunque no comprenda, algo sí debe comprender: que tenemos que buscar el rostro de Dios, que tenemos que orar más al Señor, que tenemos que compartir más como familia, que tenemos que reconciliarnos con los demás, pero sobre todo tenemos que reconciliarnos con Dios. Cuando el mal sirve para bien, para hacernos más sensibles a los demás, para hacernos más maduros como personas y para bendecirnos. Quizá todavía no estamos en la etapa de la bendición material, pero vendrá. Pero sí tenemos la bendición de conocer la palabra de Dios. Y por último, para tener un impacto positivo en toda la región. El relato bíblico dice que todo el mal se extendió por toda la región, dejando hambre y desolación y desesperanza. Y por la figura de José, Egipto y todos los que iban allí encontraron la provisión que necesitaban. José fue bendecido la nación egipcia y fue bendecida toda su familia, aun cuando ellos le hicieron mal. Esta es una bella historia. En José se cumple lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 2. Cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Qué bendición es que en esos momentos de crisis ellos tenían a un gobernante como José, donde el faraón delegó todo el plan de emergencia en él. Qué bendición. Cuando una persona es bendecida por Dios y esta persona recibe la bendición con humildad, todos son afectados positivamente por esta bendición. Cuando el mal sirve para bien. Una nota final, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. ¿Cómo usted está reaccionando a este mal? Es posible que te haya encontrado en situaciones desventajosas en tu salud, en tu economía o emocionalmente. En una de estas o en las tres, para hacerlo más dramático. Pero todo eso puede obrar para bien si nosotros logramos comprender que Dios tiene control de todo y que este mal puede servir para bien para tu vida. Te puedo decir que estoy orando más, que estoy leyendo la palabra más, y también tengo que confesarle que estoy trabajando más también. Pero todo este mal pasará, y a los que aman a Dios, y amor es obediencia, todo esto, créanlo, absolutamente, con toda confianza, créalo, va a servir para bien. Quizás ahora no lo entendemos, pero en esta fase que estamos, lo más importante no es entender, lo más importante es confiar. Venga a Dios, pídale perdón, reconcilie su vida con Él. Y usted que dice que es creyente, venga a Dios y acérquese más a Él.